Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que, aunque se firmó ya hace unas cuantas décadas, sigue siendo una hoja de ruta importantísima para el mundo. Hablamos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero antes de empezar a desgranar el texto, vamos a pararnos un momento con esta pregunta. ¿Qué se necesita, más allá de simplemente sobrevivir, para sentir que la vida es plena, que es digna? No es una pregunta fácil, para nada, pero es que es la base de todo lo que vamos a ver ahora. Pues bueno, la comunidad internacional intentó dar una respuesta conjunta. Allá por 1966 en las Naciones Unidas se adoptó este pacto. Y en esencia es eso, un plan global, muy ambicioso para garantizar unas condiciones mínimas de dignidad para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la gran idea que hay detrás de este pacto? Vamos a ver su filosofía, lo que es, digamos, el corazón del acuerdo. Como en cualquier gran tratado, la clave está al principio, en el preámbulo. Aquí es donde las naciones explican el porqué de este compromiso. Es toda una declaración de intenciones, y lo que es realmente interesante es la idea fundamental sobre la que se construye todo lo demás. Y esta frase es el núcleo del pacto. Lo que nos viene a decir es que la libertad no es solo algo político, no es solo poder votar o decir lo que piensas. La verdadera libertad significa no tener miedo a la pobreza, a la enfermedad o a no tener oportunidades. La idea clave es que, sin un bienestar básico, la libertad en realidad está incompleta. Vale, si esa es la filosofía, ¿cómo se supone que se lleva a la práctica? Pasemos a los principios fundamentales, a las reglas del juego que los países se comprometen a seguir. El propio documento lo deja muy claro en su parte 2. Aquí es donde se definen las obligaciones, los compromisos concretos que asume cada país que firma y ratifica el tratado. Aquí encontramos un concepto fundamental y, la verdad, bastante pragmático, el logro progresivo. El pacto es realista, no espera que un país lo garantice todo de la noche a la mañana. Es más bien como un plan de entrenamiento nacional donde se exige un compromiso serio y constante para ir mejorando. Y ojo, la parte clave es utilizando el máximo de los recursos disponibles. Esto, claro, genera debates intensos. ¿Qué significa el máximo? ¿Un 1% del PIB en sanidad? ¿Un 5%? Es una obligación de esforzarse, no solo de conseguir un resultado. Y aquí llegamos a un pilar esencial, la no discriminación. El pacto en esto es radicalmente claro. Los derechos son para todos, sin excusas. La lista de motivos por los que no se puede discriminar es increíblemente amplia, asegurando que da igual el origen, las creencias o la situación económica, estos derechos se aplican por igual a cada persona. Y para que no quedara ni la más mínima duda, el pacto dedica un artículo entero, el tercero, a un solo tema, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Un recordatorio explícito que, pensemos, en 1966 era absolutamente revolucionario y sentaba una base fundamental. Muy bien, hemos visto la filosofía y las reglas del juego. Ahora vamos a lo bueno, al núcleo, a los derechos concretos que afectan a nuestro día a día y que el pacto busca proteger. El pacto organiza estos derechos en áreas clave de la vida. Vamos a empezar por una que ocupa gran parte de nuestro tiempo, el trabajo. Aquí se establece un marco muy completo. Fijaos, no es solo el derecho a tener un trabajo, sino a que ese trabajo sea digno. Hablamos de poder elegirlo libremente, de que las condiciones sean seguras e higiénicas, de un salario justo, de tener descanso y de una herramienta clave para equilibrar la balanza, el derecho a organizarse y a la huelga para defender esos intereses. Y esta frase, sacada directamente del artículo 7, es potentísima. Salario igual por trabajo de igual valor. Una idea revolucionaria, que a día de hoy sigue siendo una lucha en todo el mundo. Pues bien, el pacto ya lo dejaba por escrito hace más de medio siglo. Pero la vida, claro, es mucho más que el trabajo. Pasemos ahora a los derechos que buscan garantizar nuestro bienestar general. Aquí encontramos los pilares de una sociedad que cuida de su gente. Hablamos del derecho a la seguridad social, esa red de protección para cuando las cosas se tuercen. También la protección especial a la familia, a las madres y a los niños. Y por supuesto, el derecho a un nivel de vida adecuado, que el pacto detalla muy bien: comida, ropa y casa. Y el derecho al más alto nivel posible de salud. Y por último, el pacto reconoce que para tener una vida digna no solo hace falta seguridad material, también necesitamos desarrollarnos como personas y participar en la sociedad. Aquí el concepto clave es el acceso. Se establece el derecho a la educación con un mandato muy claro y contundente. La enseñanza primaria tiene que ser obligatoria y gratuita para todos. Pero no se queda ahí, ¿eh? Exige que la secundaria sea generalizada y que la superior sea accesible. Y va más allá, reconociendo el derecho a participar en la vida cultural y a disfrutar de los beneficios del progreso científico. El mensaje es claro: el conocimiento y la cultura son derechos humanos, no privilegios. Bueno, todo esto sobre el papel suena muy bien. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo se asegura que los países cumplan?
Vamos a ver los mecanismos que establece el propio pacto. Primero, un dato importante. El pacto se adoptó en el 66, pero no se convirtió en ley hasta 10 años después, en 1976. Esa década de espera nos da una idea de lo complicado que es poner de acuerdo al mundo entero. ¿Y por qué tardó tanto? Pues porque el propio artículo 27 del pacto ponía una condición. Necesitaba que al menos 35 países lo ratificaran formalmente para que tuviera fuerza legal. Ese era el número mágico que lo activó todo a nivel mundial. El sistema para rendir cuentas es bastante sencillo, pero sistemático. Los países que firman se comprometen a hacer cosas y después tienen que presentar informes periódicos a la ONU explicando qué medidas han tomado y cómo han avanzado. No es solo firmar y olvidarse, hay un seguimiento. Vale, después de este recorrido por sus artículos y sus mecanismos, la pregunta es, ¿por qué debería importarnos hoy este documento de 1966? Porque nos recuerda esta idea fundamental, sacada de nuevo de su preámbulo. Estos no son derechos que un gobierno te da o te puede quitar, son derechos inherentes, que nos pertenecen simplemente por ser humanos. El pacto funciona como una especie de brújula moral, un estándar para medir si nuestras sociedades van por el buen camino. Al final, este pacto es una promesa que el mundo se hizo a sí mismo para intentar construir un futuro más justo. Y la pregunta que nos deja en el aire es, ¿hasta qué punto vemos que esa promesa se cumple a nuestro alrededor? Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.